Martín Goslino, que es economista del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial, y ha hecho un trabajo sobre el gasto público nacional, que es un dato importante. Generalmente, desde algunos sectores de la economía ortodoxa, gasto público es el cuco, es Satanás, es lo peor que puede pasar. Gasto público es la educación, es la salud, es todo lo que el Estado tiene que brindar. Y han llegado a algunas conclusiones, algunas que se compadecen con lo que es la creencia generalizada, y otras que no tanto. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches. Si pudieras sintetizar un poco, Gracias. Porque además, en lo que gasta en un Estado define un poco ese gobierno, ¿no? ¿Para qué lado va? Bueno, nosotros elegimos en nuestra área de macroeconomía del Centro de Estudios de la Unión Industrial, en la cual estoy hace bastante poco, elegimos qué tema estudiar, ¿no? Y nos pareció importante al otro economista que está ahí, Pablo Tucat, y a mí, investigar un poco sobre el gasto público, y también en los informes que hacemos, digamos, entre comillas lo digo, ¿no? Enseñar o que la gente conozca aspectos, hasta podríamos decir teóricos de este tema, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos con un estudio que tenía que ver qué podemos esperar del gasto público en este año 2011, que es un año eleccionario, y lo continuamos con cómo está compuesta la estructura del gasto público, para lo cual no solamente miramos las estadísticas de 2010, las últimas, digamos, que hay, sino una serie desde 2003, para ver cómo ha ido cambiando, ¿no? Sí, el kirchnerismo desde que tuvo Kirchner hasta ahora. ¿Y qué encontraron ahí como Bueno, ahí lo que dato? encontramos, digamos, en lo que sería la evolución de cómo fue en magnitud el gasto público, encontramos que sin duda fue creciendo desde el 2003 hasta el 2010, ¿sí? Pero esto no sorprende a nadie desde el punto de vista en que, digamos, el gasto público es natural que aumente. Hay varias discusiones sobre el gasto público. Una tiene que ver con si aumenta o si no aumenta, otra tiene que ver con lo que se gasta, en qué se gasta. Una tercera, te podría decir, tiene que ver con lo que se gasta, ¿es eficiente o no? Y hoy los chicos del bloque anterior mencionaban, ustedes mismos también, ¿no? Algunos temas de la asignación por hijo por un lado, la inflación por otro, es decir, hay muchos aspectos, por eso nos pareció muy interesante. ¿El porcentaje en el Producto Bruto Interno del gasto público? Ha ido desde el 2013, esa estadística que nosotros tenemos desde el 2003 hasta el 2010, ha ido aumentando a un ritmo decreciente, y este es un tema... aumentando a un ritmo decreciente, es decir, creció primero en el 2003 mucho y va bajando. No, digamos, siempre ha ido aumentando respecto al año anterior. Eso es lo que se toma como la participación pero del el menor porcentaje que el anterior. Pero cada vez menos. Pero el tema, ahí, muy buena pregunta esa, porque ¿por qué ha ido aumentando a un ritmo decreciente? ¿Porque no aumentó tanto el gasto o porque aumentó más el producto? Sería la pregunta. Claro. ¿No? Como ha habido un aumento muy grande del producto, ese ritmo creció mucho el Producto Bruto. Es decreciente. ¿Y en qué ha gastado? ¿Qué encontraron? Bueno, en este último estudio, yo recién te hablaba de la evolución, pero en este último estudio hicimos un análisis de la clasificación del gasto, en una doble clasificación. Por un lado, las funciones que tiene el Estado, ¿sí?, en las cuales el gobierno gasta, y por otro lado, lo que se llama en economía el carácter económico, que es gasto corriente o gasto de capital. Y ahí encontramos un dato bastante interesante, que la composición del gasto público, siempre hablando en términos nacionales, y del 2003 al 2010, cuando en el 2013 era de un 95% de gasto corriente, es decir, gasto de funcionamiento, gasto operativo, hoy estamos en un 86% de gasto corriente, es decir, ha disminuido en detrimento de los gastos de capital. Es decir, esto nos refleja... ¿Es más eficiente el gasto? No necesariamente, nos refleja una mayor inversión pública, ¿sí? Porque el gasto de capital es lo que uno asocia a inversión pública, que son bienes y servicios que quedan en el patrimonio, mientras que el gasto corriente, una vez que se gastó, ya no está más. ¿Y el gasto social qué papel jugó ahí? Otro de los datos interesantes que ahí fuimos recopilando es que el gasto social es la mayor parte, ha sido y sigue siendo la mayor parte del gasto público, alrededor de un 60%. La participación se mantuvo, pero en valores absolutos ha crecido, porque, insisto con esto, hay un punto fundamental que es muy difícil hacer bajar el gasto, ¿sí? Dos temas que nosotros mencionamos en el primer... Y se gastaba menos en la deuda, ¿no? Los servicios de la deuda, obviamente con ese endeudamiento se ha notado. El rubro servicios de deuda es el que ha disminuido su participación después de los canjes de deuda que ha habido, ¿no es cierto? ¿El Producto Bruto Interno en el 2003 en miles de millones de dólares cuánto era?
No se sabe. No suelo recordar datos. Hoy por hoy serán 300 y pico mil millones el Producto Bruto de la Argentina, de dólares más o menos. Puede ser. El gasto, te puedo decir el número de el gasto público total medido a pesos del año 2010. Fue de 275 mil millones de pesos. ¿Sí? En el año... En pesos al cierre del 2010. Exactamente, y en pesos del 2010. Porque hay otro análisis que uno puede hacer, que es medir el gasto a precios de otro año para sacar el efecto de la inflación. Martín, ¿dónde se puede encontrar este material? En nuestra página revisarlo? web, que es www.uibb.org.ar/CEE. Ahí van a encontrar todo lo que nosotros hacemos y está disponible para todos. Bien, muchas gracias.